Bueno, igual la teoría, ya pues. Déjenme un momento para conectar la tableta para escribir. ¿No? A ver, ¿qué nos dice este ejercicio? Ya, este por si acaso, si alguien tiene alguna pregunta o algo, me la dice por medio del micrófono, porque no sé por qué no, el chat a mí no me sirve y no puedo verlo mientras comparto pantalla. Así que cualquier duda me enciendes un micrófono y me la das. Ya, ahora, este ejercicio es un ejercicio muy sencillo, muy básico, que, que aunque no crean, fue tomado una lección, así que ahí siempre hay regalitos por ahí. Entonces, eso. ¿Qué nos pide? Calcular la cantidad de calor que absorberán 100 gramos de hielo que está a menos 8 grados centígrados para pasar al estado líquido a 20 grados centígrados. Nos están diciendo que estamos a menos 8 grados centígrados y queremos pasar a 20 grados centígrados. ¿Qué sustancia? De hielo. ¿A qué se refiere con hielo? Pues simplemente nos está hablando que estamos en el agua. O sea, que nosotros para llegar a 20 grados centígrados tenemos hielo y queremos pasar a estado líquido, nosotros pasaremos por el estado sólido, habrá ese periodo en donde va a cambiar el estado y ya llegaremos al estado líquido. Esto es para el agua. Entonces, procedamos a hacer esto. Calcular la cantidad de calor que sobra 100 gramos de hierro, grafique la curva de calentamiento. Ok, lo primero que hago es simplemente hacer el plano cartesiano. Estamos inicialmente ¿en qué? En hielo a 8 grados centígrados. ¿Y queremos pasar a dónde? Pasar al estado líquido a 20 grados centígrados. ¿Alguien dijo algo? Profe, disculpe, ¿está presentando? ¿No se está compartiendo? No, profe. Uy. Ahí se está compartiendo. Ahí sí, gracias. Ya, ya. Perdón, supongo que lo que se conectó a la tablet se salió la compartición. Bueno, les decía, en este ejercicio nos están pidiendo que pasemos del estado sólido al estado líquido. Y nos dice que el estado sólido, que es el hielo, que está a 8 grados centígrados, queremos llevarlo al estado líquido que está a 20 grados centígrados. Lo primero que hacemos nosotros es simplemente hacer nuestro plano cartesiano, que es donde vamos a hacer nuestro gráfico, que como nos dice aquí, grafique la curva de calentamiento. Por ende, pues colocamos en la sustancia y en la, o sea, colocamos el estado y la temperatura en la que estamos, iniciando desde el menos 8 grados centígrados. Entonces, acá, nuestra curva de calentamiento va a estar aquí en grados centígrados y acá en la cantidad de calor. Ahora, estamos en menos 8. Colocamos aquí el menos 8 grados. Ya. Y esto, ¿cuándo va a empezar a fundirse este pedazo de hielo? Cuando llegue a 0 grados centígrados. O sea, que aquí va a haber una línea recta hasta este punto. Luego va a empezar a fundirse y luego va a pasar al estado líquido
y ya. Y aquí nos dice, para pasar al estado líquido a 20 grados centígrados. O sea que este punto de aquí va a estar simplemente a 20 grados centígrados. Ahí, a 20 grados centígrados. Si nos hubieran dicho que queremos evaporar este gas, evaporar esta sustancia, o en este caso nuestra agua, aquí simplemente pues seguíamos y colocábamos otro cambio de estado y subíamos hasta acá. Y por ende, aquí no serían 20 grados centígrados, sino que serían 100. ¿Por qué? Porque está en estado sólido. Llegó a los 0 grados centígrados. Comienza a fundirse y a hacerse agua. Entonces aquí llega al estado líquido. Ahora comienza a evaporarse y a hacerse gas a los 100 grados centígrados. Y ya pasa al estado gaseoso. Pero en este ejercicio solo nos piden que quieren llegar a 20 grados centígrados en estado líquido. Por lo tanto, no es necesario hacer este otro tramo. Así que lo elimino. Y aquí, pues, como nos pide a 20 grados, pues simplemente colocamos 20. ¿Ya? Y está en estado líquido, empezando desde el estado sólido. Entonces, ahí ya tenemos nuestra curva de calentamiento, pero nos falta determinar el calor. En este punto de aquí, habrá 0. En este punto, habrá una cantidad de calor que no he determinado. En este punto, habrá otra cantidad de calor que no he determinado. Y en este punto habrá otra cantidad de calor que no he determinado. Entonces, ya hicimos la curva de calentamiento, nos falta calcular la cantidad de calor. Calculemos nuestro Q1, que sería este de aquí. Este es nuestro Q2 y este es nuestro Q3. Calculemos el Q1. ¿El Q1 cuál va a ser? El Q1, que es un calor latente, no, es un calor sensible, va a ser igual a masa por calor específico por delta T. ¿Cuál es nuestra masa? 100 gramos. 1 va a ser igual a 100 gramos por el calor específico del agua, que es 1 kilocaloría sobre kilogramos grados centígrados. Y el delta T sería 0 menos 8 grados centígrados. ¿Ya? Entonces aquí, primero, como esto está en gramos y esto está en kilogramos, tengo que llevar estos 100 gramos de hielo a kilogramos. Sería 1, 2 y 3. Lo transformo a kilogramos. Valor 1 va a ser igual a 0,1 kilogramos por 1 kilocaloría sobre kilogramos por grado centígrado por 8 grados centígrados. Grados centígrados y grados centígrados se va, kilogramos se va y me queda en kilocalorías. ¿Y cuánto es este calor 1? Eso sería 0,4 kilocalorías. Listo. Ya sacamos este calor de acá, que sería de 0,4. Vamos a calcular el otro calor. Calor 2. Como el calor 2 sería este de aquí, ya no sería un calor sensible, sino un calor latente. ¿De qué? Un calor latente de fusión. Por lo tanto, ahí usamos que el calor es igual a masa por el delta H de fusión. Que ese delta H es un valor que siempre les van a dar, que en este caso sería el valor de acá, calor latente de fusión. Entonces, el calor 2 va a ser igual a la masa. ¿Cuánta masa tenemos? Nuevamente tenemos 100 gramos de masa
Y podemos darnos cuenta que el calor latente de fusión está en kilogramos aquí, así que nuevamente transformamos esos 100 gramos a kilogramos, sería 0,1 kilogramos por 79,7 kilocalorías sobre kilogramos. Kilogramos y kilogramos se me va, y me queda que el calor 2 va a ser igual a 7,97 kilocalorías. O sea que aquí va a ser 7,97 kilocalorías. Y vamos ahora a nuestro calor 3. Nuevamente, ya pasamos esto de aquí, ya pasamos, ahora estamos acá. Así que ahora nos toca usar nuevamente el calor latente. Masa por calor específico por delta T. Entonces, el calor 3 va a ser igual a 0,1 kilogramos. Calor específico del hielo. Aquí me equivoqué. Si se dan cuenta, aquí nos dice calor específico del agua y calor específico del hielo. Así que, ¿cómo digo esto? Cada sustancia en cada estado de la materia tiene su propio calor específico. Si estamos en el hielo, el agua tiene un calor específico del hielo. Si estamos en el líquido, el agua tiene un calor específico del líquido. Y si estamos en gas, el agua tiene su calor específico del gas. Ahora, aquí mi error, que no me di cuenta, es que aquí en el calor 1, yo estoy en mi estado sólido, o sea, en el hielo. Por lo tanto, tengo que usar el calor específico del hielo y yo usé el calor específico del agua. Así que este valor de aquí está mal. Mm, mal. Aquí sería 0,5 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. 0,5 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Entonces, eso me daría un valor de 0,4. Bueno, no me cambió el resultado, pero 0,4 kilocalorías. Ya. Ahora sí. Acá, calor específico, ahora sí, del agua, porque estamos en estado líquido. Sería 1. 0. Sería 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado por un delta T. 20 menos 0. Se va, se va, se va y se va. Entonces mi calor 3 queda igual a 0,1 por 1 por 20. Queda igual a 2 kilocalorías. Entonces aquí, ya, aquí me salté otro paso. A ver, si de este punto de aquí que es 0 de calor, calculo este Q1, me sale 0,4. Chévere. Ahora, si yo calculo el calor de este punto
y me sale 797, ese 797 implica este cachito de aquí. Pero previo a ese 0,97 hay un 0,4. Por lo tanto, debo añadirle ese 0,4, que sería 8,37. ¿Por qué? Porque aquí, en este cachito, hay el 797, pero como esto va aumentando, yo no le puedo poner el 797 simplemente, sino que tengo que aumentarle este poquito que avance acá. O sea, de aquí a acá hay 0,4, de aquí hasta acá hay 8,37, desde aquí hasta aquí hay 7,97. ¿Ya? No sé si me di a entender a esa explicación de por qué el aumento este 0,4, pero ajá, eso. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque en el ejemplo, en este pedazo de acá, aquí hay 2 kilocalorías. Entonces, este 2 no tiene sentido que yo lo ponga acá, porque esto va aumentando, se supone que va aumentando. Entonces, no tiene sentido este 2, y es por eso que me acordé de esto, que lo estaba olvidando. Entonces, yo digo que desde aquí hasta acá hay 2, pero desde aquí hasta acá no hay 2. Tengo que sumarle este 8,37 más este 2 de acá, que eso me va a dar igual a 10,37. Y finalmente, mi calor total va a ser igual a 0,4 más 7,97 más 2, que como ya vimos, eso va a ser igual a 10,37 kilocalorías. Y esa es mi respuesta para este ejercicio. ¿Me avisan si hay alguna duda o alguna pregunta? Ya. Entonces vamos al siguiente ejercicio, que podría ser este. Ya. Este ejercicio de aquí. Este es un ejercicio de examen, así que ojo con eso. A mí siempre me gusta traer ejercicios de exámenes o lecciones pasadas, que es lo más cercano a lo que les van a evaluar, pues obviamente. ¿Qué nos dice? Se sabe que para fundir 20 gramos de yodo molecular, ojo con la palabra yodo molecular, significa que es un yodo diatómico, yodo molecular, y vaporizarlo por completo se requieren suministrar tantos kilojoules de energía. En base a ello determinar la curva de calentamiento para el yodo molecular y el punto de ebullición del yodo en grados centígrados. Ok, yodo molecular y vaporizarlo. ¿Ya? Datos del calor de fusión es de tanto y el calor de vaporización es de tanto. Efectivamente, el calor específico del yodo líquido es de tal, la masa molar es tanto y el punto de fusión 113,7 grados centígrados. Ok. Analizando este ejercicio, si son observadores pueden ver que no nos están diciendo explícitamente a qué temperatura está el yodo molecular. O sea, no nos están diciendo explícitamente si está en sólido, líquido o gaseoso. A diferencia del ejercicio de acá, que literalmente nos decían que el hielo está a 8 grados centígrados. Aquí literal nos decían, hermano, tienes hielo a 8 grados centígrados y quieres llegar al líquido a 20 grados. Acá no nos están diciendo explícitamente que el yodo molecular está en estado sólido.
solo nos están diciendo que queremos vaporizarlo por completo. O sea, queremos llegar a su estado gaseoso. Y nos piden que hagamos la curva de calentamiento para el yodo molecular. Y estos datos, que aquí es donde está la clave, nos dan el calor de fusión. O sea, que nosotros queremos pasar al estado gaseoso. O sea, en una curva de calentamiento normal, vamos así, y así. Aquí está en estado sólido, aquí está en estado líquido, y aquí está en estado gaseoso. Esta parte y esta parte. Acá. Acá nos dicen que el calor de fusión es tanto. O sea que vamos a tener calor de fusión. Vamos a tener esta parte de ley la tenemos. Calor de fusión. Y el calor de vaporización es tal. O sea, esta parte de ley la tenemos también. Por ende, si tenemos esta parte que graficarla, porque nos están dando el calor de fusión, por ende tenemos que usarlo, y tenemos esta parte de acá porque nos están dando el calor de vaporización, o sea que también de ley tenemos que usarlo, por ende, esta parte de aquí también va a ser graficada. Ya, hasta ahí ese análisis. ¿Qué más? El calor específico del yodo líquido es tanto, ok, nos están dando el calor específico del yodo líquido, o sea que este calor es igual a masa por el calor específico del yodo líquido por el delta T. O sea que efectivamente hay que usar esta parte de acá. Bacán. La masa molar es tanto y el punto de fusión 113.7. O sea que el punto de fusión del yodo molecular es 113. O sea, este punto de aquí es el punto de fusión, es 113. Y esa es toda la información que nos dan. No nos están diciendo que queremos calentar esta sustancia para que llegue a 200 grados centígrados en su estado de gas. No nos están diciendo eso. Simplemente nos están diciendo que queremos vaporizarlo. O sea que tenemos que graficar hasta esta parte de aquí. Acá no nos están dando una temperatura de ebullición, una temperatura en su estado gaseoso. Por ende, no podemos graficar este cachito porque no nos están diciendo. En el ejercicio de acá, sí nos decían a estado líquido a 20 grados centígrados. O sea, llega al estado líquido y sube un poquito más. Acá simplemente nos están diciendo que llega al estado gaseoso y ahí muere, y ahí se queda. Y ahora, en el estado sólido, únicamente nos están diciendo que el punto de fusión es tal, o sea, aquí. No nos están diciendo que está un punto sólido más abajo, que eso sí nos decía el ejercicio anterior. Hielo que está a menos 8 grados centígrados. Acá simplemente nos están diciendo que se fusiona o se funde, mejor dicho, a 113.7 grados centígrados. O sea que nuestra curva de calentamiento va a ser únicamente este pedacito de aquí. Explícitamente no nos dicen eso, pero implícitamente nos están tratando de decir aquello. Recomendación. En química general siempre lean detenidamente cada ejercicio que les estén dando, porque como este ejercicio de aquí no te lo estaba diciendo explícitamente, así hay muchos ejercicios más que te dan información, pero como que de forma escondida, para que tú interpretes y analices lo que te está pidiendo el ejercicio. O sea que ya. Entonces, para responder mi pregunta A, mi literal A, grafico mi curva de calentamiento. Grados centígrados, calor, que va a estar en kilojoules. Ajá, kilojoules, porque está kilojoules, ya. Recomendaciones también, siempre usen las unidades. Bueno, y aquí debería ser temperatura. A ver, para ponernos un poco exquisitos, siempre esto colóquenlo así. Temperatura entre corchetes, grados centígrados. Calor entre corchetes, kilojoules. Esa es mi recomendación para que ustedes coloquen sus ejes de acuerdo a lo que están graficando y en las unidades. Porque hay muchos profesores que quitan puntos porque no le colocan unidades a los ejes. Que no les pase eso. Ahora,
¿Qué habíamos analizado acá? Que simplemente iba desde este punto. Así que será y se transforma y llega a este punto. Y este punto será 113.7. Ya no hace falta colocar la unidad aquí. ¿Por qué? Porque ya la puse acá. Y este punto de aquí, yo no sé cuál sea. Temperatura de ebullición. Porque este punto nos está pidiendo el literal B. ¿Ya? Esa sería mi curva de calentamiento del agua. Aquí simplemente me faltaría colocar la cantidad de calor. Déjeme borrar esta parte de acá. Ya. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos colocar podemos hacer lo siguiente. Literal B. Mi calor total va a ser igual a este calor 1 y a este calor 2. Y a este calor 3. Porque queremos evaporarlo completamente. O sea, Q1 más Q2 más Q3. El calor total se sabe que para fundir 20 gramos de yodo molecular y vaporizarlo por completo se requiere suministrar 311.82 kilojoules. O sea, el calor total es 311.82 kilojoules. Calor 1, masa por delta H de fusión, o sea, calor de fusión. ¿La masa cuánto es? 20 gramos de yodo molecular. Calor de fusión 15,27 kilojoules mol. Y aquí hay una pequeña trampita, porque este calor, que va a ser igual a masa por el delta H de fusión, aquí está en gramos, y el delta H de fusión está a 15,27 kilojoules sobre mol. Entonces yo no puedo simplificar gramos con mol. No se puede, porque son unidades completamente diferentes. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Lo convierto esos 20 gramos a mol. ¿Cómo lo convierto? Con la masa molar que por algo nos las están dando. ¿Ya? Entonces, yo digo que, lo voy a hacer por acá, 20 gramos por un mol sobre 253.8 gramos. 253.8 gramos. Simplemente gramos y gramos se me va. ¿Por qué hago esto? Porque dice que 253.8 gramos equivalen a un mol. Por lo tanto, el recíproco o el inverso será que un mol equivale a 253.8 gramos. Por lo tanto, puedo hacer lo que estoy haciendo. Y esto va a ser igual a 20 dividido para 253.8. Esto es igual a 0.078
15.88 mol. Y ahora sí puedo ocupar esto de acá. Por lo tanto, vamos colocándolo bonito paso a paso. Acá va a ser 0.0788 mol por el calor de fusión, que es de 15.27 kilojoule mol. Aquí me está estorbando. Ya. Más este calor de acá, este calor sensible, que será igual a la masa por el calor específico, que también está en kilojoules, gramos. Aquí vuelta está, fíjense, cada vuelta está en gramos por grados centígrados. Así que aquí sí hace falta usar los 20. Aquí sí es 20 gramos por el calor específico del yodo líquido, que es 0.217 kilojoules sobre gramos, grados centígrados. ¿Por qué más? Por el delta H. ¿Cuál será ese delta H? Temperatura de ebullición menos 113.7. 113.7, ¿qué? Grados centígrados. Más el calor 3, que es este calor latente, que ese calor latente de vaporización está nuevamente en kilojoules mol. Así que aquí sería 0.0788 mol por calor de vaporización 47,03 kilojoules sobre mol. Este mol y este mol se va, se me queda en kilojoules. Mol y mol se va, se queda en kilojoules. Gramos y gramos se va, se queda aquí arriba kilojoules, grados centígrados. Pero esto de aquí, esto me va a quedar en grados centígrados, por lo tanto este grado centígrado y este grado centígrado se me va, y me queda simplemente en kilojoules. Pero, kilojoule, se me va, y este kilojoule, ajá, con este kilojoules, con este de acá se va, y me va a quedar, sí, sí. Aquí no hace falta quitar esta unidad aquí porque me va a faltar más ya mismo. Ya, entonces hagamos esto de acá. Hagamos esta operación y esta operación, y acá habrá que distribuirlo. Entonces, quedaría 311.82 kilojoules. Esto va a ser igual a 0.0788 por 15.27. Esto es igual a 1.23 kilojoules.
hagamos esta operación de acá. 20 por 0.217 por TE. 0.217 por TE. 4.34 de kilojoules sobre grados centígrados. Menos 113.7. Sería 20 por 0.217 por 113.7. Y como este es negativo, queda negativo. Sería 493.458. Aquí quedaría kilojoules sobre grados centígrados por grados centígrados, grados centígrados y grados centígrados se me va, cosa que aquí me queda simplemente kilojoules. Abajo, 0.0788 por 47.03. 3.71. 3.71 kilojoules. Bacán. Ahora sí. Mandemos todos estos positivos y negativos acá a restar. Serían 311.82 kilojoules menos 1.203 kilojoules más 493.458 kilojoules menos 3.71 kilojoules igual a 4.34 temperatura de ebullición kilojoules sobre grados centígrados. Entonces, del lado izquierdo nos queda 311.82 menos 1.203. Entonces, de aquí pasa como positivo, de aquí pasa como negativo, ya. Más 493.458 menos 3.71. 800.365. 800.365 kilojoules. Es igual a 4.34 TE kilojoules sobre grados centígrados. Ahora, todo esto de aquí está multiplicando a TE, por lo tanto, TE es igual a 800.365 kilojoules dividido para 4.34 kilojoules sobre grados centígrados. Aquí está sobre 1, por lo tanto, por la ley de los extremos, kilojoules y kilojoules se va, y esto de aquí queda arriba, grados centígrados queda arriba, por lo tanto, mi temperatura de ebullición es igual a 800.365 dividido para 4.34. 184.416. 184.416 grados centígrados. Esa es mi temperatura de ebullición, que la coloco acá, 184.416. Mi temperatura de ebullición. Y ahora sí, con la temperatura de ebullición, yo podría calcular los calores Q1, Q2 y Q3 para terminar de hacer mi gráfico del literal A. Entonces, Q1 es igual a la masa por el delta H de fusión. ¿Cuánto era la masa?
Aquí está. Masa por delta H de fusión. 1.203. Este es mi Q1. Por lo tanto, esto diré aquí 1.203. Q2 sería este valor de acá, que aquí no podía determinarlo porque me faltaba este delta E. Terminar de sacar este delta T. Entonces, sería 20 por 0.217 por el delta T, que serían 184.416 menos 113.7. 306.91 más 1.203, 308.11. Es mi Q2. Ya. Y mi Q3, pues debería de ser este valor de 311.82. Determinemos ese Q3, que era este valor de acá. Si no estoy mal, es este de aquí, 3.71, ¿sí? Que es este 3.71, y si yo a 308.11 le sumo el 3.71, ¿cuánto me queda? Pues me va a quedar 311.82, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque justo nos están diciendo que se sabe que para fundir 20 gramos de yodo molecular y vaporizarlo por completo se requieren suministrar 311.82. Y literalmente nos acaba de quedar 311.82. Entonces, pues, hemos resuelto nuestro ejercicio correctamente. Entonces, ya, acabamos un tema de examen, que en lo que a mí me respecta es muy sencillo, así que únicamente tenemos que tener una buena comprensión lectora. ¿Alguna pregunta, duda acerca de este ejercicio? Disculpe, me queda un poco de duda cómo sacar el punto de Q2. ¿El Q2 te refieres a la parte de acá arriba o a la parte de acá abajo? La parte de abajo. Ya, saquemos Q2. Q2 es igual a masa por calor específico por el delta T. La masa era de 20 gramos. El calor específico del yodo líquido es, no se logra ver, 0.217 kilojoules gramos grados centígrados. Por el delta T, que el delta T es la temperatura que determinamos aquí. Nuestro ejercicio nos pedía el punto de ebullición del yodo en grados centígrados, ¿ya? Entonces este Q2, mi temperatura inicial es de 113.7 y mi temperatura final es el TE que determinamos acá, que es 184.16. Por ende, mi delta T, 184.416 menos 113.7 grados centígrados, gramos y gramos se va, grados centígrados y grados centígrados se va, y me queda que mi Q2 es igual a 20 por 0.217 por 184.416 menos 113.7. $306.97.
Ya, y ese es nuestro valor de Q2. Ahora, como estamos, este 306 es este cachito de aquí. O sea, entre este punto y este punto hay 306. Pero nosotros, como esto va desde 0 aumentando, si consideramos desde este punto hasta este punto, ¿cuánto va a ser? No va a ser los 306 simplemente, sino 306 más lo que hay de este punto hasta este punto. O sea, que si de aquí a acá hay 306 y yo quiero saber cuánto hay desde este punto a este punto, desde este punto va a ser 306, que es esto de aquí, más lo que hay acá, que sería 1.203. Por eso, esos 306 le sumamos 1.203 y me da 308.11. Y le coloco esos 308.11. Y así calculo el Q2. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, no te preocupes. Ya, entonces hasta este momento estamos todos claros, ¿no? Bacán. ¿Qué más? Con Profe, respecto. Dígame, ¿alguien habló? en el punto B, las Eh, colores, Perdón, ¿me repites tu pregunta? No te escuché. buenas. Sí, dígame. Sí, en el punto B, lo de las fórmulas. Ajá, el punto B, esto de aquí. ¿Ya? Ajá. Lo de los calores, o sea, se puede usar lo de la suma de los calores es igual a 0. No, no, aquí no se usa eso. Esto no, o sea, eh, bueno, a la cuenta sí, pero no te sirve de nada. O sea, claro, Claro, porque faltarían más datos, ¿no? ¿Verdad? no, o sea, el calor total, a la cuenta de lo que estamos haciendo es una suma de los calores, porque el calor total es igual a la suma de estos de aquí, así que podríamos decir que QT menos Q1 menos Q2 menos Q3 es igual a 0. O sea, es verdad lo que dices, podemos usarlo, pero aquí no estamos calculando un equilibrio químico, sino que simplemente un equilibrio térmico, perdón, sino que simplemente queremos sacar cuánto calor se utilizó. O sea, el calor total que se liberó, que se usó en esta transformación o cambio de estado. ¿Ya? Eso que tú dices se usa más para cuando el ejercicio te dice, tenemos un café que está a 20 grados centígrados y le colocamos 2 cubos de hielo que están a menos 8 grados centígrados, por lo tanto calcule cuál va a ser su temperatura de equilibrio. Ahí usamos lo que expliqué la clase pasada, que la suma de los calores es igual a 0 y dependiendo del ejercicio, pues determinamos lo que queremos sacar. Por ejemplo, deja que cargue, deja que cargue. Por ejemplo, aquí yo hice un ejercicio. Aquí está. Aquí nos dice una barra de aluminio caliente de 1200 gramos, aproximadamente 600 grados centígrados, se colocan 4 litros de agua a 25 grados y la temperatura es 2 igual. ¿Cuál es la temperatura final cuando los dos se vuelven iguales? Ahí usamos la suma de los calores. Calor ganado más calor perdido es igual a 0, masa, calor específico, delta T, masa, calor específico, delta T. Y queríamos calcular la temperatura final, o sea, el delta F. De este delta T, el delta F. 4.000 gramos de la barra de aluminio, calor específico de aluminio, el delta T, que la temperatura final no la tengo, pero la temperatura inicial sí la tengo del aluminio, más la masa del agua, calor específico del agua, la temperatura final que no la tengo, menos el, la temperatura inicial del agua. O bueno, creo que era al revés. Bueno, ya, al revés, la temperatura inicial del aluminio. Hago esto y determino esa temperatura final. ¿Ya? No te enredes en la sintaxis de los ejercicios. No sé si me di a entender. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Todo? ¿Sí me di a entender? ¿Sí? Sí, gracias. Ya, listo entonces. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Tal vez, ¿no? Ya. Si no hay ninguna otra duda ni nada por el estilo, vamos al ejercicio de Clausius Clapeiro.
que, créanmelo, estos ejercicios de Clausos-Clapeyron son extremadamente sencillos, pero ¿qué es lo malo de este tipo de ejercicio? Que hay muchas variables, hay muchas incógnitas y hay mucho que analizar, por así decirlo. Cosa que los chicos, y me incluyo cuando yo vi la materia, simplemente nos confundimos, porque son muchas variables. Y depende de lo que te determinen encontrar, va a ser más o menos confuso el ejercicio. Por ejemplo, vamos viendo esta de acá. El refrigerante 134A es bastante usado en sistemas de refrigeración, tiene una presión de vapor de tantos kilopascales a 24 grados centígrados, tiene una presión de vapor de 646.18 kilopascales a 24 grados centígrados. Ya saben que si la presión aumenta, la temperatura pues aumenta también según las curvas de calentamiento, ¿no? Que ojalá ustedes tengan la oportunidad de ver la materia de termofluidos, que en la materia de termofluidos con el ingeniero Zavala se usan las tablas termodinámicas, que literalmente es un librillo de unas 50 páginas que tienes que usarlo en toda la materia, donde tienes todas las tablas con todas las temperaturas y presiones de las sustancias que existen, y de acuerdo a lo que estés haciendo, según sus diagramas de fases, vas desglosando esas temperaturas y esas presiones y vas haciendo tus ejercicios. Es algo muy bonito. Ojalá vean la materia de termofluidos, porque es bastante interesante eso. Bueno, ya. Una presión de vapor de 646.18 kilopascales a 24 grados centígrados y de 2.365 kilopascales a 75 grados centígrados. Determinar el calor de vaporización en kilojoules, kilogramos, el punto de ebullición normal en Kelvin. Ebullición normal es, o sea, presión de una atmósfera. En esta ocasión les dieron el valor de presión normal, pero va a haber ocasiones en las que simplemente esto de aquí no les coloque, y si les ponen el punto de ebullición normal en Kelvin, pues ustedes tienen que saber que presión normal es es una atmósfera de presión. Ya. Entonces, este ejercicio se lo resuelve mediante la fórmula de Clausos-Clapeyron. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la fórmula de Clausius-Clapeyron es igual a logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 es igual a delta H de vaporización sobre R, menos delta H de vaporización sobre R por 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Esta es la fórmula que yo les expliqué, que yo les coloqué aquí en las diapositivas, ¿no? Este es de fuerzas intermoleculares. Aquí en esta. Ya. Esta es la fórmula que yo les expliqué. Logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 igual al negativo del delta H de vaporización sobre R por 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Esta es la fórmula que yo les expliqué y es la que usualmente se les explica a todo mundo. Pero también existe la fórmula que es el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1, que es igual al delta H positivo sobre R. Pero ¿qué pasa? Aquí usan una diferencia de temperaturas a la inversa. O sea, que ustedes pueden usar o esta fórmula de aquí o esta fórmula de acá. Las dos sirven, las dos son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que como en la fórmula de acá abajo están cambiando la jerarquía o la posición de las temperaturas, el menos de acá del delta H se elimina. Y en cambio, como acá está 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1, se coloca el negativo en el delta H. Si ustedes no quieren colocar el negativo acá,
simplemente intercambian las temperaturas y todo bien. Pero cuidado, no le vayan a poner el negativo y vayan a dejar las temperaturas como acá arriba. Entonces ahí la fórmula ya no sirve, se va todo al garete. ¿Ya? Ojo con eso. Yo suelo utilizar la de arriba porque digo presión 2 sobre presión 1. ¿Cuál puse primero? La presión 2. Presión 2 sobre presión 1. Menos delta H de vaporización sobre R. ¿Cuál puse primero? Presión 2. Ah, ya, entonces va 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Presión 2 primero, temperatura 2 primero, negativo. Yo me la aprendí así, la razoné así y así lo usé. Pero si ustedes quieren hacerlo de acá, pues acuérdense. Intercambié las temperaturas, le quito el signo menos. ¿Ya? Ojo con eso. Ya. Entonces, vamos a usar la de arriba, que es la que acostumbro yo a usar y es la que prefiero. Ya. Entonces, el calor de vaporización en kilojoule sobre kilogramo. Ya. ¿Qué nos dice el ejercicio? Tiene una presión de vapor de 646.18. O sea, tenemos una P1 igual 646.18 kilopascales y una temperatura 1 igual a 20 grados centígrados. ¿Ya? Una presión 2 igual a 2365.8 kilopascales y una temperatura 2 igual a 75 grados centígrados. Ya, determinar calor de vaporización. Nos piden que determinemos esto de aquí. La constante R es igual a 8.314 kilojoules sobre kilomol Kelvin. Como les dije hace un momento, esta constante R de los gases ustedes deben de aprendérsela porque no siempre les van a dar este valor de aquí. ¿Ya? Y también deben de aprenderse que una atmósfera es 101.3 kilopascales. Siempre también tienen que saberse este valor de memoria porque no siempre les van a dar. ¿Ya? Y la respuesta muy típica de un profesor de SPOL, que uno le dice, profe, ¿cuánto valía una atmósfera? El profesor comúnmente, o la mayor cantidad de las veces, te va a decir, ahorita yo no me acuerdo de nada, joven, usted ya debería saber eso. Esa va a ser la respuesta, comúnmente la respuesta de un profesor de SPOL. Así que apréndase todos estos datos, ténganlos presentes y ya. Igual no es tan difícil, o sea, no son muchos datos que hay que aprender. Es lo bueno. Ya, ¿qué más? ¿Qué tenemos que hacer? Como les dije en su momento, aquí está en Kelvin, por lo tanto hay que sumarle más 273 para llevarlo a Kelvin. Esto me va a dar igual a 297 348 Kelvin, Kelvin. Ya, entonces empecemos. Logaritmo natural, la presión 2, 2365.8 kilopascales sobre presión 1, 646.18 kilopascales es igual al delta H de vaporización, que es lo que quiero determinar, la constante R de los gases,
por 1 sobre la temperatura 2, que es 348 Kelvin, menos 1 sobre la temperatura 1, que es 297 Kelvin. Entonces, kilopascales y kilopascales se me va. A la cuenta, esto a lo que hago la resta, me va a quedar 1 sobre Kelvin. O sea que a la cuenta, este 1 sobre Kelvin, como esto se está multiplicando, te quedaría aquí arriba. Ya. Entonces este 1 sobre Kelvin y este Kelvin se va. Porque están multiplicándose, entonces este Kelvin queda acá, acá, hasta el 1 y queda simplemente kilojoule, kilomol. Por lo tanto, ahora procedo a hacer mi despeje de ese delta H de vaporización. Logaritmo natural de 2365.8 dividido para 646.18. 1.30. 1.30. Ya. Este está dividiendo, pasa a multiplicar 8.314 kilojoules, kilomol. Hago esta resta, 1 dividido para 348 menos 1 dividido para 297. Esto me queda menos 4.93 por 10 a la menos 4. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Menos 4.93 por 10 a la menos 4 es igual a menos delta H de vaporización. Ya podemos ver que este negativo con este negativo se va. Y aquí también, si lo querían, si de esta forma de acá en la que eliminé el Kelvin no les quedó muy claro, pueden ver que aquí quedaría el Kelvin, si es que no lo eliminara antes, y acá quedaría 1 sobre Kelvin. Por lo tanto, este Kelvin y este Kelvin se va. ¿Por qué? Porque este Kelvin, si hago la ley de los extremos, este Kelvin queda acá arriba en sí, quedaría kilojoule Kelvin sobre kilomol Kelvin. Kelvin y Kelvin se va. ¿Ya? Si es que no lo ven de la forma que lo hice arriba. Pero es lo mismo. Y eso. Ya, sigamos. ¿Cuánto nos va a quedar esto? 1.30 por 8.314 sobre 4.93 por 10 a la menos 4. Ya, nos queda el delta H de vaporización es igual a 2190 y 2000, a ver, 21.923.33 kilojoules, kilomol. Ahora, ¿qué les dije hace un momento? Siempre sean muy observadores. Este resultado de aquí está mal. O sea, está bien a media. Si el ejercicio literal A vale 4 puntos, hasta aquí tenemos 2 puntos. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos está pidiendo el calor de vaporización en kilojoules, kilogramos. Y aquí lo tenemos en kilojoules, kilomol. O sea que está bien a media. ¿Cómo lo transformamos de kilojoule, kilomol a kilojoule, kilogramos? Con el peso molecular. Usualmente en química y en cualquier química que ustedes vayan a ver, si les dan un dato es por algo. No está simplemente de adorno. Así que siempre lean bien el enunciado. Entonces,
como les expliqué hace un rato, simplemente hacemos la conversión. 102.03 kilogramos equivalen a 1 kilomol. Por lo tanto, 1 kilomol equivale a 102.3 kilogramos. Por lo tanto, kilomol y kilomol se me va, y esto me queda un delta H de vaporización igual a dividido para 102.3. 214.30. Kilojoule, kilomol. Y ahí está mi resultado para el literal A. Ese es el literal A. Ojo, Clausos-Clapeyron es un tema bastante sencillo, pero siempre los profesores buscan complicarlo de algún modo, de alguna forma. ¿Cuál es su forma de complicarlo un poquito? Colocándole las unidades diferentes al final, o sea que tengan que hacer esta conversión al final. Es su forma es la forma como que de hacerlo un poquito más interesante, ¿no? Porque si no sería muy aburrido, es muy fácil. Así solía decir un profesor de SPOL, un profesor mío, que si no se los pone así, pues sería muy sencillo, pues. ¿Y cuál es el chiste? Es fácil. Ya, ahora sí. Sigamos al literal B. El punto de ebullición normal en Kelvin. El punto de ebullición normal. Ya. Aquí podríamos hacerlo de dos formas. Yo ya determiné que este punto es mi P1 y que este punto de acá es mi P2. Y usualmente mi P2 es mi presión mayor. Y si nos están diciendo que el punto de ebullición normal en Kelvin, que a presión de una atmósfera es el punto normal, y que una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales, entonces yo voy a redefinir mi P1 como un P1' igual a 101.3 kilopascales. Esta es la forma más segura, por así decirlo, para no confundirse en el literal B. Nosotros también podríamos decir que esto de acá es mi P1, o sea, este de aquí es P1 y este es un P2, y por tanto, si este es P2 y este es P1, yo tengo que colocarlo respectivamente acá. Presión 2, temperatura 2. Si yo digo que este es mi P2, entonces acá va a haber mi temperatura 2, ¿ya? Sino que yo por cosas más sencillas del ejercicio o más prácticas, si yo veo que mi presión 2 es muy alta y mi presión 1 es menor, entonces pues si luego tengo otra P1, que es lo que nos dicen acá, y esa P1 es menor a la P2 previamente dada, yo voy a decir que esta es mi P1', o sea, mi nueva P1, para simplemente que la estructura de la fórmula o la estructura del ejercicio quede exactamente igual y simplemente cambie el valor de P1. Pero si yo también podría decir que quedarme con mis datos previos y decir que mi P1 es igual a 2365.8 y como me están dando una nueva presión, yo puedo decir que esa presión nueva es mi P2, que sería igual a 101.3. ¿Ya? Puedo hacer eso, pero si hago eso, luego la estructura de acá que ya previamente analicé y que tengo, pues voy a tener que cambiarla. Voy a tener que cambiar este dato de acá. Esto de aquí, que sería la temperatura 2, es la que yo no tendría porque nos están pidiendo la temperatura 2
la temperatura en este punto de ebullición de aquí. O sea que esto de aquí yo no tendría. Pero esta T1 ya no sería 297, sino que sería los 348. O sea, básicamente, si hacen este análisis que no es incorrecto, pero podrían llegar a confundirse, llegar a copiar mal un valor y equivocarse. Entonces, simplemente lo más práctico es que si la nueva presión es menor a la presión 2 previamente dada, colóquenla como una P1' y van a tener la misma estructura del ejercicio. O sea que a fin de cuentas, como esta P1 es nueva, yo no voy a saber cuál va a ser esta T1. Entonces aquí simplemente voy a tener que eliminar esto, pero me quedo con la temperatura 2 que ya me habían dado y no tengo que modificar que ahora esta de acá es la T1, que esta de acá es la T2 y la de acá no la tengo y hacer tanta perolata. Así que eso es simplemente mi recomendación. ¿Ya? Entonces, sigamos. El OneNote se demora un rato en borrar. Ya, ahora sí. ¿Qué nos pedían? El punto de ebullición normal en K a P, una atmósfera. O sea que nos están pidiendo esto de aquí. No tengo esta T1', no la tengo. Pero como ya les mencioné, copio la misma estructura previamente ya colocada, solo que con estas pequeñas variaciones. Logaritmo natural de P2, que sigue siendo la misma, sobre P1', que es 101, es igual a mi delta H de vaporización, que en este caso, ¿cuál delta H vamos a usar? ¿La delta H de kilojoule kilomol o de kilojoule kilogramo? Pues la delta H que vamos a usar, teniendo en cuenta que la constante R de los gases está en kilojoule kilomol, va a ser la delta H de acá arriba, esta delta H. ¿Por qué? Porque kilojoule kilomol, con este kilojoule kilomol de la R, pues se me van. Entonces, esa delta H vamos a usar. Ya. Entonces sería 21.923.33 kilojoule kilomol sobre 8.314 kilojoule kilomol Kelvin por 1 sobre temperatura 2, que en este caso no tengo que hacer todo este embrollo que les expliqué hasta acá por haber cambiado las presiones y tanta cosa, sino que simplemente va a ser la misma de antes, 348 menos 1 sobre la temperatura 1 que no la tengo. Y ya, eso. Si yo, como les dije, si yo hubiera puesto que esta presión nueva es una presión 2, entonces esta presión nueva iría acá arriba, la presión otra iría acá abajo, yo qué sé, esta presión de acá iría acá abajo, y acá hubiera tenido que intercambiar esto. Y eso hubiera sido un enrollo más grande que innecesario. Forma más rápida. ¿Dónde? ¿Alguien dijo algo? Una consulta, en el delta de vaporización no es negativo. Sí, es verdad. Muchas gracias. Sí, gracias. Ya. Ahora. Bueno, este es el planteamiento del literal B y aquí solamente hay que despejarte uno.
Y si se dan cuenta, este despeje es un poco extenso y un poco cansado, la verdad. Así que, recomendaciones. Esto es Kelvin, esto es Kelvin. Primero, se va esto, kilojoule, kilojoule, kilomol, kilomol, se me va. Recomendaciones, háganlo paso a paso. ¿Por qué? Porque si ustedes meten, o sea, hacen el despeje de T1 sin haber simplificado algo por acá o reducido algo, en la calculadora se les va a buguear y no les va a dar el resultado real. Así que simplemente hay que hacerlo paso a paso. Primero resolvamos el logaritmo. 2365.8 dividido para 101.3 me da 3.151. Esto es igual 21923.33 sobre 8.314 sería menos 'este de aquí, este Kelvin, por ley de los extremos, quedaría arriba. Ya, hasta ahí estamos bien. Un poquito más abajo esto. Este valor de acá, podemos hacerlo así. 1 sobre 348 Kelvin menos 1 sobre T1. 3.151 es igual a menos 2636.92 Kelvin sobre 348 Kelvin, menos por menos más 2636.92 Kelvin sobre T1. Entonces, me va a quedar 2636.92 Kelvin sobre temperatura 1. Esto va a ser igual, este Kelvin se me va. Esto va a ser igual a 3.151 más 2636.92 sobre 348. Saquemos este valor de la derecha, 3.151, 2636.92 sobre 348. Me queda 10.78. 2636.92 Kelvin sobre T1 es igual a 10.728. Entonces, este T1 que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir, quedándome que el T1 es igual a 2636.92 Kelvin sobre 10.728. Quedándome una temperatura 1' igual a 245.78 Kelvin. Y ese es mi resultado para este literal B. ¿Sí me dio a entender? ¿Todo está comprendido?
Ahora, ustedes podrían en sus casas, como tarea, colocar, yo qué sé, hacer lo que les dije. Este de aquí, este valor P2, ponerlo como un P1 igual a 203.65.8 y el valor P2 de acá, 101.3 kilopascales. Podrían definirlo así y determinar pues los resultados que les piden. Aquí la T2, no, T2 sería una incógnita y aquí el T1 sería igual a 348 kelvin. Podrían hacer el ejercicio de esta forma y les debería de salir lo mismo. Diría yo que debería sí o sí salirle el mismo resultado o parecido. Ya dependerá de cuántos decimales usen. Pero les debería de dar un valor parecido. Inténtenlo, a ver qué tal les sale y ustedes verán qué método usan para su examen, para sus lecciones. Eso ya queda en ustedes. Y eso. Ya. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna aclaración más, yo diría que podríamos dejarlo hasta ahí. Ahora, yo les había mencionado que podríamos hacer una explicación de lo de los informes, cómo redactar. ¿Alguno de ustedes está interesado en eso? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Tú estás conmigo en algún laboratorio, Stephanie? Sí, con el Mr. Saúl Guillén, si no estoy mal. Con el profesor Paul Guillén. Ya. A ver, por si acaso, bueno, la grabación quedaría hasta aquí acabaríamos la clase. Esto sería la primera parte de sólidos y líquidos. Esto sería netamente el capítulo de líquidos. Y en la siguiente ayudantía veríamos lo de sólidos, para dejar la grabación hasta aquí. Ya.